Emprendedores Digitales, episodio 11. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 11 del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast vamos a hablar de emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet, de monetización de blogs, WordPress, SEO, email marketing y estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos y sus fracasos. Y así puedas inspirarte de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Y ahora tengo un regalo para ti que no te puedes perder. Si quieres empezar tu camino emprendiendo en Internet, tienes un curso gratuito en mi blog josemiguelgarcia.net que he creado especialmente para ti, donde te guiaré paso a paso a crear tu plataforma en Internet. Los temas que vamos a tratar son cómo localizar nicho de mercado, cómo definir a nuestro lector ideal o público objetivo, qué es esto del marketing de contenidos, técnicas SEO básicas para dar visibilidad a tu blog, cómo captar suscriptores y así hacer más grande nuestra lista de correo. Y bueno, la realización de un blog paso a paso en WordPress. Y lo mejor de todo es que podrás preguntarme las dudas que tengas referente a los contenidos del curso. Bueno, pues esta semana me apetecía a mí colarme por en medio de las entrevistas, porque bueno, ha pasado mucho tiempo desde el episodio número 2, donde os comentaba la importancia de elegir un buen hosting y dominio. Después de los correos que me habéis hecho llegar, con esas dudas que tenéis al respecto cuando vais a empezar a crear vuestro negocio en Internet, yo he querido hacer este episodio del podcast para explicaros yo personalmente los conceptos iniciales que tenemos que tener claros en los comienzos de nuestro blog o página web. Igualmente, desde hace un par de semanas, más o menos, he creado un curso guía donde os explico estos conceptos para crear tu plataforma en Internet paso a paso. Como os he dicho en la intro del podcast, apuntaros en mi blog a este curso que os hace un recorrido por lo más importante y donde tenéis cantidad de videotutoriales que os explican cómo funcionan herramientas, cómo funcionan plugins y bueno, como no, un curso completo de WordPress paso a paso. Incluso dentro del curso de WordPress os explico en un videotutorial cómo tenéis que comprar el dominio y el hosting para los que tenéis dudas. Lo que sí que os pediría que es que en lugar de enviarme correos electrónicos, es preferible que comentéis en el apartado de comentarios de los artículos del blog. Así aprenderemos todos y no repetiremos preguntas que me hacéis. Bueno, y para los que os suscribáis esta semana, tengo otro regalito para vosotros. Además del curso para crear tu plataforma en Internet, os haré llegar el PDF de email marketing con MailChimp, que os ayudará mucho para crear vuestras campañas de email. Bueno, pues sin más, vamos allá. Bueno, que sepáis que esta guía es el comienzo de lo que os va a venir, ¿no? Porque bueno, con esta guía tenemos unos pasos para iniciarnos, pero luego, si os vais a dedicar a Internet, pues tenéis que ir aprendiendo muchas cositas y si queréis mantener vuestra plataforma, pues necesitáis ir aprendiendo cada día. Esto no acaba con esta guía, ¿no? Entonces, bueno, yo, para los que aún están indecisos, que tienen dudas al respecto, porque, bueno, que sepáis que estas dudas las hemos tenido todos, porque yo, si no lo sabéis o no lo he contado ya, que seguramente sí, cuando uno va a crear un proyecto en Internet, pues le asaltan muchas dudas, ¿no? Dudas de ¿es el momento? ¿No es el momento? Empiezan a venir miedos, la gente que tienes al lado pues igual no lo ve como tú, y bueno, uno acaba que no sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, yo te diré que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Y si no comienzas un día u otro,
tampoco, esto no va estas dudas no te van a marchar nunca, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta mucho leer, como sabéis, y siempre he pensado que nunca estoy preparado lo suficiente como para emprender, ¿no? Y mira que yo soy un emprendedor desde bien joven, pero siempre he tenido ese miedo de cuando voy a empezar, no saber si es el momento adecuado, si estoy suficientemente preparado, etcétera, etcétera. Bajo mi experiencia es que hay que lanzarse, porque no hay otra manera de verlo, con lo cual yo os diría que pensarlo y no lo penséis mucho. Lo podéis pensar, pero tampoco lo penséis mucho porque es que esto no va a acabar nunca. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo elegimos nuestro nicho de mercado? ¿Vale? ¿Dónde vamos a actuar? Entonces, antes de nada, es una parte muy importante que hay que pararse a meditar y pensarlo muy bien. No andar por modas o por yo qué sé, por lo que te ha dicho el vecino de enfrente. Es muy importante elegir nuestro nicho y antes de empezar a buscar nuestro nombre de dominio y todo esto, nos vamos a parar y lo vamos a meditar con calma. Tenéis que pensar que el 90 y pico por ciento, como ya lo habréis escuchado en algún otro podcast si me seguís, el blog se abandona durante el primer año. Una de las razones también es porque si elegimos un nicho de mercado erróneo o que no va con nosotros, es una manera de que vamos a abandonar también más fácilmente. Si hemos elegido un nicho demasiado pequeño, ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor nos quedamos que no tenemos contenidos suficientes y nos vamos a agobiar. Entonces, bueno, pensar eso cuando vais a definir vuestro nicho, pues claro, todo esto conlleva una serie de responsabilidades, ¿no? Tendréis que llevar un calendario de publicación, tendréis que definir unos objetivos, entre otras cosas, ¿eh? Por eso, bueno, es una cosa que yo ya os digo que hay que meditar y pensarlo muy bien. Yo os voy a dar unas pautas para que intentéis no equivocaros, ¿no? Es muy importante que lo que hagas sea tu pasión, lo que realmente te mueve, ¿no? Lo que harías incluso hasta sin cobrar por ello. Entonces, piensa en lo que a ti te gusta, elige una temática específica. Intenta no hablar de temas genéricos y amplios, porque si no, vamos a atraer a un público muy diverso. Hay que intentar afinar un poquito al nicho donde queremos ir, ¿no? Nos tenemos que hacer expertos en un tema que haya lo suficientemente audiencia, pero que tampoco sea excesivamente pequeño. Cuanto más ajustamos nuestro nicho, también hay menos competencia. Nos hacemos más especialistas y es más fácil pues posicionarnos por las palabras clave nuestras, ¿no? Hay que intentar centrarse en un negocio en Internet lo más específico posible, pero sin pasarnos. O sea, si no queremos tener muy poquitas visitas al mes que no nos van a resolver nada, ¿vale? Es importante que tenga competencia, tampoco que sea una competencia excesiva, porque si no tiene competencia es que raramente se va a poder monetizar alguna vez o vais a poder vender si no hay competencia, es raro. Y si tiene muchísima competencia, os va a costar también. Lo que tratamos aquí es de montar nuestro negocio en Internet y poder llegar a vivir de nuestro blog, de nuestra página web, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora los ingredientes para crear un blog exitoso. Primero, tiene que ser un tema que te apasione. O sea, tienes que dominar el tema. Que realmente sea un tema, como te he dicho anteriormente, pues que realmente te apasione y que lo domines. Y que además lo puedas llevar en el tiempo, ¿no? Ten en cuenta que te vendrán dudas y bueno, todos hemos tenido dudas. Con lo cual, hay que, si es un tema que realmente te apasiona, es más fácil recuperarte cuando te asalten estas dudas. Luego, importante que aportes valor, ¿no? Hay que, cuando identifiques a tu audiencia o tu lector ideal o público objetivo, que ya lo hablaremos de aquí un momento,
tienes que identificar las necesidades que puede tener tu audiencia, ¿no? Y así podrás generar esos contenidos para ellos. Luego tendrás que ser constante. Tienes que generar contenidos y sobre todo al principio cuando inicias tu blog, con más razón, yo lo que yo aconsejo y lo que se tiene que hacer es tener un calendario de publicación y bueno, no saltártelo por nada del mundo, porque a la que empiezas a saltarte tu calendario de publicación, esto se convierte en un hábito y entonces al final el blog acaba que no publicas en un mes. Con lo cual, uno se marca sin pasarse mucho, ¿no? Es decir, porque inicialmente uno dice, bueno, pues voy a escribir todos los días. Alto, no escribas todos los días, mejor que escribas 2 o 3 días a la semana, pero que lo hagas. Guárdate esos contenidos si tienes en exceso, pues guárdatelos para publicar en otro momento, poco a poco. Porque inicialmente publicaríamos todos los días, pero luego nos van a faltar ideas y nos vamos a agobiar si tenemos que publicar a diario. ¿Vale? Lo importante es ser constante y que tu audiencia sepa que tú publicas pues determinado día a la semana o determinados días, cuando sea, pero que tu audiencia lo sepa. Es como vosotros sabéis que yo saco un podcast semanal, ¿no? Todos los lunes hay un podcast. Pues yo hago lo que sea con tal de que ese podcast esté el lunes. No me lo puedo saltar. Si me tengo que quedar el domingo sin salir o lo que sea, yo me quedo y hasta que no tengo el podcast, yo no voy a ningún sitio. Y lo mismo con el artículo semanal. Si tengo un artículo semanal en mi blog, yo tengo que tener ese artículo como sea. Vamos, si yo imagínate ahora que yo ya no publico un podcast el lunes y tú eres un oyente mío, ¿qué va a pasar? Bueno, pues hoy publico, mañana, el siguiente lunes no, luego me tiro 15 días, luego publico una vez al mes, al final me vas a abandonar porque no soy constante. Pues esto es lo que te quiero decir. Luego, tienes que ser paciente, o sea, tener un negocio en internet, tener un blog, una página web, que vas a traer visitas y que esas visitas luego vas a vender por mediación de lo que sea, porque das unos servicios, porque vendes unos productos, porque te dedicas a afiliación, sea el tema que sea, hay que tener paciencia porque es decir, inicialmente las visitas que vas a recibir de Google van a ser desérticas, no vas a tener a nadie que te visite, no vas a estar bien indexado aún, te falta contenido, o sea que no te va a encontrar nadie y no te va a leer nadie. Entonces tienes que aguantar porque tú vas a ir generando contenido y dices, ostras, es que no tengo visitas. Bueno, esto es lo normal. Es normal que hasta pasados unos 6 meses o incluso más, depende del nicho donde estés actuando, pues te pasen estas cosas. Con lo cual tienes que tener sobre todo paciencia. Si esperas empezar con un blog y empezar a vender mañana y tal, yo ya te digo que entonces busca otro negocio o lo que sea, porque con esto no va a ser así. Igual que también, otro de los puntos que van relacionados con este que te acabo de decir, es lo de monetizar el blog, ¿no? Que uno piensa que, bueno, que nada más empezar, si tienes un poco de audiencia, enseguida le vas a vender, ¿no? Y esto no es así. Hay que crear una conexión con tu audiencia, te tienen que conocer. O sea, todo esto es un trabajo, digamos, de medio largo recorrido, ¿no? ¿Los resultados van a llegar? Sí, van a llegar, pero van a tardar en llegar. No va a ser de hoy para mañana. Si estos puntos que te he comentado no los tienes claros, es más fácil que abandones. No te quiero desanimar, pero es más fácil que abandones porque sí, porque esto te acabará agobiando. Entonces, bueno, dicho esto, ahora lo que es importante es definir a nuestro lector ideal, a la persona que es la persona a quien tú te diriges, o nuestro público objetivo, que bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros nos tenemos que dirigir a un tipo de audiencia, ¿no? A qué problemas queremos resolver y vamos a traer con el contenido, vamos a traer a este lector. Muy importante definir nuestro público objetivo o nuestro lector ideal, ¿no? Entonces, os lo tenéis que tomar muy en serio
No vale de yo voy a todo el mundo. ¿Qué es lo que suele pasar normalmente cuando le preguntas a alguien, bueno, ¿a quién te vas a dirigir? Claro, uno piensa, bueno, yo voy a venderle a todo el mundo. Pero bueno, eso es un error, porque no le vamos a vender a todo el mundo. Lo que va a pasar es que no le vamos a vender a nadie. Si nos enfocamos hacia todo el mundo, va a ser hacia nadie. Entonces, aunque parezca un poco contradictorio, tenemos que, como he dicho antes, cuando nos dirigimos a un nicho de mercado, tenemos que ir a ese lector. Hay que definirlo e ir hacia él, como si le habláramos solo a él, a esa persona, ¿no? Entonces, hay que hacer como una especie como de retrato robot de nuestro público objetivo, ¿vale? Entonces, hay que mirar las necesidades que tienen, ¿vale? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene y los miedos? ¿Cómo se los podemos nosotros resolver? ¿Cómo nos encuentra? ¿Cuáles son los blogs que suele leer? Etcétera. Entonces, yo os aconsejo es que le pongáis cara, nombre y apellidos, si es un hombre o una mujer, cómo se llama, cómo viste. O sea, describirlo un poco lo mejor posible para que lo tengáis en mente. Y cuando tengáis que redactar vuestros contenidos, pues enfocaros hacia esa persona que vais a hablarle, vais a escribir, ¿vale? Entonces, todo, hay que pensar todo, qué nivel cultural tiene, qué ingresos, qué hobbies, cuál es su ocupación, dónde vive, lo que he dicho antes, el rango de la edad, los problemas. Una vez desarrollado este perfil de nuestro lector ideal, pues bueno, iremos generando nosotros esos contenidos enfocados hacia él. Entonces, bueno, no es tarea fácil, porque a veces uno, cuando escribe, si no presta atención, parece que escribe para uno. Y claro, no tienes que escribir para ti. Tú tienes que escribir para tu lector. Realmente, para las necesidades que él tiene, no para ti. O sea, tienes que enfocarte en él. Es muy importante tener esto en mente siempre cuando se redactan los contenidos. Con lo cual, tenéis que hacer este ejercicio, ¿vale? Igual que hacéis el ejercicio del nicho de mercado, de centraros a ver dónde queréis centrar vuestra temática. Lo mismo tenéis que hacer con vuestro lector ideal. Hay que parar y pensar hacia dónde nos dirigimos y a quién le vamos a hablar. Bueno, pues vamos a ir ahora a ver lo que es el marketing de contenidos. ¿Cómo definiríamos el marketing de contenidos? Pues bueno, el marketing de contenidos sería lo que hemos venido diciendo hace un momento, es generar contenidos de valor y útiles para nuestros potenciales clientes o nuestro público objetivo. Es una manera de atraerlos hacia nosotros. Ellos tienen una necesidad, buscarán y nos encontrarán a nosotros con algún contenido que hemos hecho expresamente para atraerlos. Los contenidos uno los crea y luego, bueno, lo distribuye también en diferentes canales, ¿no? Es fundamental que el contenido que creemos, por eso de ahí venía lo de enfocarnos en saber para quién escribimos. Bueno, primero sería el nicho, luego sería para quién escribimos, y entonces, una vez que tenemos nuestro lector ideal, generar ese contenido que va a ser de interés para él. Porque si no, lo vamos a traer, si no le vamos a aportar nada, tal y como lo atraemos, se nos va a marchar. Y bueno, difícilmente va a ser recuperable de esa visita. Antiguamente nosotros íbamos detrás del cliente, ¿no? Íbamos a buscar nosotros directamente al cliente ofreciéndole productos y servicios que ellos a lo mejor ni habían pedido, nos ofrecíamos, ¿no? Pero ahora la estrategia de marketing ha cambiado. Nosotros lo que hacemos ahora es creamos un contenido para atraer a ese cliente que viene necesitado de ese conocimiento, de ese servicio. Pues eso es muy importante cuando escribimos artículos que para nosotros pueden ser interesantes, pero a lo mejor para nuestro público objetivo no lo es. Por ejemplo, yo estoy creando este contenido y a lo mejor este contenido para mí no es interesante porque ya lo tengo resuelto. Yo estoy haciendo este podcast explicando para atraerte a ti, que eres el que necesitas esta información. ¿Qué tipos de contenidos podemos crear? Primero, podemos, por ejemplo, generar artículos para el blog. Escribimos contenidos en nuestro blog, artículos que sabemos que pueden atraer a nuestra audiencia. Podemos realizar también tutoriales. Estos tutoriales incluso los podemos poner también en un artículo en nuestro blog también. O podemos ofrecerlos cuando se suscriban a nuestro blog, pues podemos ofrecer pues, un tutorial o un PDF, como el que yo he hecho para vosotros, o un mini curso. También podemos realizar un ebook,
¿vale? Esto nos ayudará también, sobre todo, a posicionarnos como un referente en nuestro sector. Para potenciar lo que es una marca personal, pues bueno, no está mal generar un ebook. Hoy es bastante sencillo porque publicar un libro hoy está al alcance de cualquiera. Luego también tenemos otro canal, sería por ejemplo un podcast, que ahora, bueno, ahora en nuestro país está empezando a crecer y esto también pues atrae un tráfico. Tú, por ejemplo, estás escuchando este podcast porque tienes unas necesidades y yo, una estrategia de marketing de contenido sería crear este podcast donde hablo de estrategias de marketing digital. Luego también podemos hacer entrevistas. En nuestro blog podemos entrevistar a gente influyente de nuestro nicho, o yo, por ejemplo, que hago entrevistas en el podcast. También tenemos lo que son webinars, que es como una videoconferencia. Hacemos una charla directamente con nuestra audiencia, ¿vale? Por mediación de algún programa tipo Google, Hangouts o hay algún programita más. Una webinar ahora actualmente pues, se está poniendo más de moda, lo hace mucha gente y es una manera de captar bastantes, digamos, suscriptores a nuestro blog, ¿vale? Nos centramos en una necesidad y montamos un webinar donde explicamos cómo resolver este problema que tiene nuestra audiencia. Y estos serían los tipos, digamos, de contenidos más asiduos, ¿no? Lo que es una webinar o un podcast, realizar un ebook, artículos en tu blog, ¿vale? Luego vamos a volver otra vez a lo mismo, ¿no? La frecuencia, cómo se distribuyen estos contenidos. Luego, estos contenidos, una vez que están realizados, es interesante distribuirlo en nuestras redes sociales. Es una manera, pues, también de captar más tráfico también hacia nuestro blog. Como habéis visto, el marketing de contenidos es fundamental para darle vida a nuestro negocio. Eso sí, insisto, tienes que ser constante y tener paciencia. Y poco a poco, pues ya llegarán los frutos. Cuando os he dicho de crear tutoriales, aparte de tutoriales escritos, si vuestro nicho lo requiere, podéis hacer videotutoriales en YouTube. Es interesante, si podéis abrir el canal también de YouTube, sería una buena estrategia también de contenidos. Realizar pequeños tutoriales, bueno, mil cosas que se pueden hacer. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son las técnicas SEO que van a ser necesarias para posicionar vuestro proyecto en Internet. Entonces, esto es un tema bastante más complejo, ¿vale? Aquí vamos a dar unas pequeñas pinceladas para que os situéis un poquito. No quiero que os obsesionéis con el SEO, porque os podéis quedar ahí pillados y no vais a dedicaros a lo que es lo importante y vais a perder aquí mucho tiempo. Entonces vamos a ir a lo que es esencial. El SEO se basa en el SEO on-page, que es el SEO de la página, y el SEO off-page, que es el SEO de fuera de la página. Quedaros con esto. Entonces, el SEO de página. Esto es lo interesante. Cuando tenéis vuestra página tiene que estar optimizada para esas palabras clave que queréis posicionar en Internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenéis que hacer un análisis de palabras clave. Hay un montón de herramientas para hacer este análisis. Este no es el momento de explicaros cómo funcionan las herramientas. Podéis iros a mi blog, ahí tengo una de las herramientas sencilla, por decir algo, de utilizar, que es Market Samurai. Yo tengo unos videotutoriales en YouTube que os explico cómo funciona la herramienta. En mi blog también hay algún post también que hace referencia. Y con esto podéis hacer una investigación de las palabras clave para vuestro nicho. Incluso podéis ver la competencia que tiene esa palabra clave a la hora de posicionarla. Ver los 10 primeros que hay en Google. Y ver si realmente podéis competir cuando realicéis un contenido, un artículo en vuestro blog, si podréis competir y podéis llegar a la primera página de Google. Hay muchas herramientas. Hay una gratuita que es, esta que os comentaba, Market Samurai, tiene una prueba gratuita de 14 días, o sea, la podéis probar. Si vais a mi blog, pincháis en el enlace y tenéis una prueba de 14 días gratis. Y luego hay otra que es gratuita, que es la de Google, la que está en Google AdWords. Si tenéis una cuenta de Gmail, pues podéis acceder a Google AdWords y sin tener que gastaros un duro en nada, podéis entrar a lo que es el planificador de palabras clave y allí podéis hacer una investigación de palabras. Ahí os dirá
bueno, pues la cantidad de búsquedas que tiene, qué tipo de competencia, media, alta o baja, etcétera. Pero ya os digo, hay herramientas, y bueno, herramientas ya más profesionales, incluso, pero que ya tienen un coste elevado. Para lo que nosotros queremos, lo podemos hacer con el gratuito, con Google AdWords, o lo podríamos hacer con Market Samurai. Si os interesa esa herramienta, es una herramienta que la pagáis una vez y ya la tenéis para toda la vida. Pero no me quiero alargar mucho en el tema este porque ya tengo hay información en el blog y lo podéis ir a ver. Y cualquier cosa que tengáis, cualquier duda me lo podéis preguntar. Entonces, lo que os tengo que decir, si vamos a posicionar una palabra clave de un artículo nuestro, bueno, tenemos que intentar que esa palabra, pues, si llegamos de comenzar, no vamos a ir a palabras muy cortitas que tengan, no sé, dos palabras, dos términos, porque va a ser complicado. Va a ser muy complicado posicionar dos palabras. Teníamos de ir, sobre todo en los inicios, ir a atacar palabras clave de cola larga, que son palabras de más de tres términos. Una vez que tengamos esa palabra de más de tres términos, sería interesante ver qué competencia tenemos con esa palabra. Por ejemplo, haciendo referencia otra vez a Market Samurai, hay una opción que pone la competición que tienes, la competencia que tiene esta palabra en los 10 primeros resultados de búsqueda. Si lo ponéis, podéis ver si la competencia es alta, si los competidores que tenéis ahí tienen, bueno, una antigüedad de dominio alta, tiene un PageRank también alto, si está optimizado o no. Ahí veréis, porque además esta herramienta os lo da con colores. Lo más difícil estaría en rojo, hasta lo verde, que sería lo más fácil. Entonces, eso es como podéis ver si podéis atacar esas palabras o mejor buscáis otras para que os sean más fáciles de posicionar. Una vez que tengamos esta palabra, que ya hayamos decidido, pues sí, vamos a apostar por esta palabra y voy a hacer un artículo con esta palabra clave. Bien, interesante. La URL tiene que contener la palabra clave, lo más al principio posible. Luego tenemos lo que son las metaetiquetas. Está la metaetiqueta título, que es interesante que la palabra clave también esté puesta lo más a la izquierda posible en la etiqueta título. Luego tenemos otra metaetiqueta que es la descripción. Es lo que veis, aparte cuando hacéis una búsqueda en Google, que veis el título y veis una descripción de lo que contiene antes de pinchar dentro. Esta descripción es interesante que esté también optimizada con la palabra clave dentro, no la utilicéis más de 2 veces y mejor si es un sinónimo. Y sobre todo que sea una explicación que el usuario realmente le incite a pinchar o sea, hacer una descripción que llame la atención para que realmente el lector le interese entrar y pinchar allí. Y luego tenemos lo que son las etiquetas de los subtítulos. El H1, el H2, el H3, bueno, hasta el H5. Entonces, es aconsejable también lo mismo, tener dentro de los subtítulos, como he dicho antes, tener la palabra clave metida allí en medio, y si no es la palabra clave, pues bueno, pues sinónimos de la palabra clave. Luego, cuando estemos en el curso de WordPress, allí hay un plugin muy interesante para lo que es el tema del SEO, y ahí se explica en detalle lo que tenéis que hacer para configurar este plugin y los campos que tenéis que ir rellenando. Entonces, en el tema del SEO, este sería la pequeña instrucción que os puedo dar porque si no tenéis muchos conocimientos, es complicado que podáis entenderlo mucho desde aquí, ¿no? Las fotos, aparte de su nombre, tenéis que tener un nombre también en la etiqueta al. No lo dejéis en blanco este campo. Y bueno, con esto os he dicho lo que creo que más o menos os puedo decir sobre lo que es el SEO y que no os quedéis ahí pillaos con el SEO, y esto es algo que se tiene que ir aprendiendo poco a poco y no hay que obsesionarse. Bueno, pues ha llegado el momento ahora de captar suscriptores y hacer crecer nuestra lista de correo. Tenéis que pensar que si tenéis un negocio en Internet es fundamental conseguir el correo electrónico de vuestro público objetivo, porque una vez que tenemos nosotros el correo electrónico, bueno, ya tenemos una manera de acercarnos a nuestro cliente, sea para informarle de novedades que tenéis en vuestra página, o sea por si tenéis que promocionar algún producto, al menos tenéis su correo electrónico. Entonces, para captar este tráfico, normalmente se pone el formulario de suscripción
donde el visitante que llega deja sus datos, normalmente se pide un nombre y correo o solo correo. Hay que pensar que hay que pedir lo menos posible para que esto no cree que... hay que pensar que contra más datos pedimos al cliente, más difícil es que se suscriba. Con lo cual, si os vale con el nombre y el correo, o incluso solamente con el correo, para comunicaros con él, es suficiente. Entonces hay que crear un formulario de suscripción para captar. ¿Cómo funciona normalmente? Bueno, tenemos lo que es el tráfico. Hay que mirarlo como un embudo, ¿vale? Como un embudo, digamos, el embudo de conversión. Tenemos un tráfico que son los lectores que entran en nuestra web. Vienen de donde sea, vienen de alguna búsqueda en Google, vienen de las redes sociales, como sea, no importa de dónde vengan. Son el tráfico que tenemos. Mucho de este tráfico, bueno, mucho no, un porcentaje de este tráfico se convertirá en suscriptor. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, 1000 visitantes, pues a lo mejor, vamos a suponer, el 10% se suscriben a nuestra lista. Si se suscriben el 10% a nuestra lista, significa que tendríamos 100 suscriptores. Entonces, estos 100 suscriptores, una vez que tengamos que promocionar, por ejemplo, un servicio o un producto, si enviamos un correo, y a estos 100 les ofrecemos lo que he dicho, un servicio o lo que sea, a lo mejor de estos 100 realmente compran el 10% también, pongamos. O sea, te compran 10 clientes. Y luego de estos clientes, habrá muchos que incluso van a repetir y se van a enamorar de estos 10, el 10% también, ¿vale? Todo el rato lo mismo. Pues uno de ellos se convierte en fan. ¿Vale? Entonces, este cliente se enamora de tu marca y tus productos y aparte es lo que se llama embajador de tu marca. Hablará bien de ti, te recomendará a los demás y te seguirá comprando cualquier cosa que tú saques al mercado. Habéis visto que como es un embudo, ¿no? O sea, hemos empezado porque había un tráfico de 1000, de estos 1000 se han suscrito 100 y de estos 100 hemos logrado venderle a 10 y de estos 10 ha quedado un fan, ¿no? Que es un embajador de marca. Esto es para que os hagáis, es un ejemplo, para que os hagáis una idea de cómo funcionaría. Por eso es muy importante empezar captando suscriptores. Si no tenemos suscriptores, no tenemos nada, porque tanto y como viene el tráfico a nuestro blog, se marcha y ya no viene más. O no sabemos si volverá o no, pero hay que intentar captarlo. ¿Cómo se capta un suscriptor? Bueno, de entrada, normalmente lo que se suele hacer, porque que te den los datos por dártelos, no es lo más asiduo, ¿no? Normalmente hay que dar algo a cambio, ¿no? Es decir, normalmente lo que se suele hacer, si os fijáis en mi blog, yo doy a cambio un curso para obtener este correo electrónico. Yo te doy algo a cambio, ¿vale? De esta manera yo consigo tu correo y tú también te beneficias de que tienes un curso gratuito. Esto es lo que se llama un lead magnet, o sea, es algo, un gancho. Bueno, va a ser cantidad de difícil, muy difícil, que te dejen el correo electrónico. O sea, tenéis que pensar que tenéis que ofrecer algo gratuito y que sea además de valor. No podéis regalar cualquier cosa. Tiene que ser algo que realmente le va a aportar algo a la audiencia. Para regalar un churro no hace falta regalar nada, entonces. Con lo cual, importante, hay que captar suscriptores y para captar suscriptores hay que tener algo para regalar. Si no regaláis nada de valor, no vais a captar nada del tráfico que tengáis. Y si no captáis ese tráfico, pues no podréis construir ni vuestra comunidad, ni podréis construir una base de datos de clientes potenciales cuando tengáis necesidad de vender algún producto vuestro. Entonces, normalmente para captar este tráfico se pone, lo que he dicho antes, un formulario de suscripción que va mediante, hay varios, ¿vale? Hay varios formularios de suscripción. Yo, el que estoy utilizando en mi página actualmente, es uno que es gratuito y además en la modalidad, digamos, gratuita, puedes hacer bastantes cosas con él. O sea, no tienes ni que ampliar a la de pago, ¿no? Este es el plugin Sumomi. En mi blog tenéis un tutorial y en YouTube también de cómo funciona y cómo hay que configurarlo. Hay otros más. Tenemos el Magic Action Box, que es el que queda, digamos, fijo en el lado derecho.
o en el lo podéis poner también en el pie del post. Bueno, es configurable. Todo esto lo podéis configurar a vuestro gusto. Hay varios formularios de suscripción. Yo lo que os recomiendo sería Sumomi. Convierte bastante bien mediante pop-up. Y luego, es decir, tenéis que conectar vuestro formulario de suscripción con una cuenta que tenéis que tener, que es donde guardaréis los correos electrónicos. Es un servicio de email, para hacer email marketing. Entonces, para gestionar esta lista, lo que tenéis que hacer es abriros una cuenta. Hay diferentes plataformas. Tenéis MailChimp, tenéis MailRelay, Akumba Mail. Hay varias que están bien y son buenas. Yo la que utilizo es MailChimp. Es gratuita hasta 2.000 suscriptores y 12.000 emails al mes. Con lo cual, si estáis empezando, tenéis más que suficiente. Lo que no incluye son los autorrespondedores. Pero que bueno, que esto inicialmente tampoco os va a hacer falta y cuando llegue el momento, pues uno amplía la cuenta y se ha acabado, ¿no? Bien, entonces, esta es la importancia, engrosar vuestra lista de correo mediante un formulario de suscripción. Y luego en estas cuentas por ejemplo, en MailChimp, luego haréis vuestras campañas, donde enviaréis vuestra newsletter, cuando las actualizaciones del blog, o cuando tengáis que promocionar algún artículo o algún servicio, o lo que sea. O sea, hay que centrarse sobre todo, y hago hincapié, que es muy importante, centrarse en captar suscriptores de ese tráfico que os llegue a vuestro blog o vuestra página web. Y con esto, bueno, el apartado de captación de suscriptores, bueno, antes de que se me olvide, tenéis un tutorial también de MailChimp para que veáis cómo se utiliza si no tenéis ninguna cuenta, bueno, cómo se crea la cuenta, cómo se configuran las campañas. O sea, también tenéis un tutorial de MailChimp si queréis. Y bueno, ahora ya vamos a pasar al siguiente apartado. Ahora sería el momento de elegir lo que es el hosting y el dominio. En esto no me quiero alargar mucho porque ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que en el episodio número 2 yo personalmente hago un episodio para elegir hosting y dominio. Con lo cual, si tenéis dudas, escuchar este podcast que os resolverá las dudas que tengáis. Además, también entrevisté en el episodio número 7 a un socio fundador de Rayola Networks, Álvaro Fontela, y él mismo también en la entrevista podéis ver las diferentes tipos de hosting que hay, en qué os tenéis que fijar a la hora de elegirlo, etcétera. Con lo cual, aquí no me puedo alargar más porque tenéis suficiente información. También podéis ir a mi blog, también creo que hay algún artículo que hace referencia al mismo. Y bueno, ya hasta aquí ya estaría. Ahora es el momento de lanzarnos. Ya tenemos todo, hemos hecho, digamos, los deberes, hemos buscado nuestro nicho de mercado, hemos hecho el retrato robot de nuestro público objetivo, sabemos lo que es el marketing de contenidos, cómo atraer a nuestro cliente. Una vez que lo atraemos, cómo lo tenemos que captar para engrosar esa lista de correo. Y un poco de técnicas de SEO para que optimicéis vuestros artículos y se puedan posicionar bien en Internet. Ahora ya es el momento de empezar ahora realmente a crear el blog. Buscar ese dominio para vuestro proyecto y ya empezar a instalar allí lo que es el WordPress y empezar con el curso de WordPress que tengo para vosotros, que es un curso que no llega a la hora 10 minutos y en este curso lo vemos todo. Desde cómo se instala, desde cómo incluso cómo comprar el hosting, cómo comprar el dominio, cómo se instala WordPress. Y luego poco a poco vamos viendo apartados para llegar a un curso que en total es un curso completo para que empecéis con vuestro proyecto. Aquí no acabará, porque luego hay que seguir aprendiendo, como he dicho al principio, pero al menos ya tendréis vuestra plataforma. Cualquier duda que tengáis, me lo podéis comentar. Os aconsejo también que miréis dentro de mi blog, hay un apartado que pone caja de herramientas y donde pone herramientas para crear tu negocio en Internet. Es interesante que consultéis ahí cualquier duda que tengáis y ahí tendréis diferentes herramientas que os pueden servir, incluso herramientas que habremos comentado en este podcast. También os aconsejo que echéis un vistazo a un artículo que hice
de los plugins imprescindibles de WordPress para tu negocio en Internet. Ahí tenéis una base de los plugins que realmente serían necesarios, una guía, para que no os perdáis con plugins a la hora de crear vuestra página. Y bueno, llegados a este momento, lo que te tengo que decir es que te pongas en acción, que te hayas servido de ayuda. Y bueno, si necesitas más motivación, hay un artículo en mi blog que igual te puede ir muy bien, que es la procrastinación, y el blogger, que igual te ayuda un poquito más a emprender. Y bueno, estoy preparando una versión ampliada de este curso. Cuando la tenga ya te lo haré saber. De momento te dejo con unas frases célebres que puede ser que te inspiren y te motiven. Dice: el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Charles Dickens. No digas no puedo, ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Facundo Cabral. Quejarse de tu situación actual en la vida no sirve de nada. En su lugar, ponte en pie y haz algo para cambiarla. De Robert Kiyosaki. Y otra más de Robert Kiyosaki que dice: los ganadores no tienen miedo de perder, los perdedores sí lo tienen. Fracasar es parte del proceso del éxito. La gente que evita el fracaso también evita el éxito. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Como siempre, si te ha gustado este podcast, suscríbete, que es gratis, y recibirás un nuevo episodio semanalmente. Para cualquier duda que tengas, o si te quieres poner en contacto conmigo, pásate por mi blog, josemiguelgarcia.net, donde tienes artículos muy interesantes para ayudarte en tu proyecto en Internet. Y por último, te quiero pedir un favor. Si has llegado hasta aquí, posiblemente te ha gustado este episodio. Si es así, me ayudarías mucho si valoras este podcast con 5 estrellas en iTunes. Y así me ayudas a dar visibilidad a este programa. Y de esta manera poder llegar a otros emprendedores como tú. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.